Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Jadba 991, nuevamente trayendo el 9BD, en esta ocasión seguimos con la pequeña serie de los tipos de metal, siendo el tercer capítulo y el último de esta saga. Este video se tenía pensado lanzarse a finales de octubre, sin embargo no hice el plan a tiempo, quedo a medias y la chinga del trabajo que tengo en este momento, pues. Digamos que el video se estrenó en este preciso momento. Sin más metida de longaniza, nos vamos al video. Black Noise. Con el Black Noise, bueno, aquí ya hablamos ante un subestilo que, pues, ya no se comenta de black metal y ni siquiera del heavy metal tradicional. El Black Noise pretende apostar por tendencias musicales, en donde la experimentación, la variedad de sonidos aleatorios y un dominante sonido chirriante barra agudo, aparecen en casi todas las pistas compuestas, siendo acompañados con la brutalidad y el carácter colérico del black metal, mezclado con las influencias del término noise, un estilo musical que, como su nombre lo dice, es el alto uso del ruido como motor creativo, en contraposición a la música tradicional, lo cual enteramente deambula hacia sonidos realmente estruendosos, disonantes y con total escasez de melodía, incluyendo tonos y ritmos dejando en su camino una sensación absolutamente siniestra de lo normal, un rumbo bastante oscuro barra desolador, con mezclas ambientales del black. Esta clase de black metal proviene gracias a los siguientes sonidos experimentales, que traían consigo una amalgama siniestra y sobre todo perturbadora, entre ellas se encuentran el clásico dark ambient, death industrial, el power electronic, hasta el jodido war metal aportó su granito de arena para el black noise. A raíz de su aparición, sorprendentemente surgieron grupos o proyectos perturbadores allá por la década de los 80, dentro del entorno underground, marcando al proyecto independiente holandés Ex Mortes, acompañado también por gente adicional como MZ412, con su primer trabajo, Burning the Temple of God, 1996, incluso la banda solitaria Abruptum hizo de las suyas a la hora de su puesta en escena. Sin embargo, en 1998 aparece un sujeto que de entre el resto podría decirse que es la piedra angular del black noise, o más bien, el que mejor expuso el black noise a su máxima capacidad. Estamos hablando de Myth, proyecto inglés, considerado el exponente más bizarro barra perturbador del black metal barra noise. Esto en parte, surgieron otras escenas internacionales como el LLN, donde experimentaron personas como Brenolit Bresorcore, Bajesar Yaktrade Naepcore, los cuales son de esos proyectos independientes, quienes también apoyaron y orientaron al black noise y ni hablar de bandas portuguesas, pertenecientes al Black Circle. Durante los 2000-2010, aparecen gente aterradora como Sutek Exen, Utarm, Nima, Jutevite, la perturbadora existencia del Nauteir Tongres, entre otros. Un black metal. Un black metal. ¿Saben qué es lo más gracioso del black metal? Que hay una pequeña rama que dice todo lo contrario, erradica y aborrece todo el legado oscuro y satánico del black metal que se ha hecho por décadas y que, obviamente más que ser una corriente con resultados, son más bien unos payasos la mayoría del tiempo y que además de que no son de letras oscuras, pero practican música oscura jajajajajaja. El black metal, también conocido con otros nombres como white metal, black metal cristiano o hasta santo no black metal, es otra subrama del black metal que se enfoca completamente en los mensajes, cargados con una fuerte inclinación religiosa, en el que, obviamente, hablan de la religión y profesión cristiana barra católica, Dios, ángeles, la divinidad, serafines, espiritualismo, salvación, pasajes bíblicos, valores morales, melancolía religiosa, doctrinas, antisatanismo, antiblasfemia, etc. Sí, como pueden notar, el black metal hace toda una imagen completamente distinta al black misantrópico, tan característico, aludiendo así a ideologías que suprimen toda clase de oscurantismo black metalero, y tirándoles mierda a todo grupo satánico. Con esto en mente, de temas positivistas y el hecho de que el sonido no se toca ni modifica en lo absoluto, se convirtió en un segmento casi totalmente rechazado. En lugar de verse como un estilo musical, es más bien una clase de dogma ideológico erradicador y su propósito, no va más allá que hacer escándalo. Las primeras bandas no black metaleras, comenzaron a aparecer por allá en 1990, en territorios protagonistas como Suecia, Australia, Polonia y curiosamente, Noruega. De ahí provienen grupos como Crucible, posteriormente llamado Ancestor, pioneros del sonido black metalero cristiano, junto con otra gente como Orde, Elibor, etc. Entre grupos posteriores de este black metal sano, brotan agrupaciones como Holy Blood, Kekal, Baakevandring, etc. Doom Metal.
El doom metal es otro subgénero del heavy metal, donde su peculiaridad más fuerte se agrupa en brindar una música con un ritmo muy pero que muy lento, pausado, oscuro, deprimente y desolador. De entre todos los subgéneros del metal, el doom está de entre los estilos musicales más depresivos, pesados, con un ambiente pesimista, etc. tanto lírica como instrumentalmente. En cuanto a sus mensajes, casi en todos los casos hablan de ocultismo, muerte, oscuridad, tristeza intensa, desesperación, etc. Se sabe que sus raíces de origen provienen de toda la década de los 70, sin embargo, hay algunas evidencias que dicen que el doom metal ya estaba incluso a finales de los 60, con bandas como Blue Cheer, Black Widow y Coven, por decir algunos, quienes ofrecieron un rock psicodélico con muchos tintes oscuros, que recuerdan a la estructura ya establecida del doom metal, respectivamente. Ahora, en donde se incrementó aún más su identidad y estilo, fue en los 70, en donde había bandas que la gran mayoría se ubicaban en Europa, incluyendo otras naciones como Suecia y algunos países nórdicos, como Black Sabbath, junto con otros como Witchfinder General, Candlemas, etc. También se incluyen otras bandas de entre ellas Saint Vitus, Trouble y Pentagram, apareciendo de entre los 80 y culminando su esencia en 1990 con grupos como My Dying Bride, Cathedral, Electric Wizard y muchas otras más. Grupos llamativamente depresivos son Obvio, Black Sabbath, Solitude Aeturnus, Sleep, Reverend Bizarre, Solstice, Forsaken, de Malta, etc. Por cierto, que descanse en paz Ozzy Osbourne, uno de nuestros mejores guerreros metaleros. Doom Death Metal. Bueno, vamos con una de las fusiones del doom metal, aunque también puede ser compartido a la par, nos encontramos con el doom death, donde básicamente aparecen grupos que, basados por la influencia extrema y el ritmo / estructura lenta y negativa, dan el origen del death doom, una fusión que a lo largo de su sonido, nos encontramos con un ambiente extremo y bastante lento, flojeando en velocidad, pero garantizando un sonido denso y bastante desalentador. Con sus bases híbridas, de sonido denso y para nada optimista, se presta muy bien para una serie de líricas pesimistas, trágicas y / o deprimentes con toques extremos y pesadez sonora. Junto con los demás subgéneros del death y fusiones, el death doom vio sus primeros días de vida, entre inicios de los 90 y no solo abarcando una de las múltiples fusiones del death, sino que además habían gozado de sus primeros meses de proyección. Con bandas como Paradise Lost, Asphyx, Catatonia, My Dying Bride, Winter, Disembowelment, Anathema y muchos grupos pioneros del death doom metal. Otros grupos del death doom que también quiero mencionar son Cyanide, Ripico Ulu, o Death Menace, Coffins, Sempiternal de Atrain y Anatomía. Drone Metal. Lo que le sigue al doom metal es el drone metal. El drone metal es un subestilo que combina gran parte de las bases principales del doom metal, con la música drone, haciendo en gran parte de las bandas ejecutando una música totalmente minimalista. El género posee características mucho más intensas que el doom convencional, como la hiperlentitud de los tempos, riffs mucho más sostenidos, ritmos excesivamente extensos, al igual que la progresión de los acordes repetitivos, acompañados de una distorsión bastante densa, convirtiéndolo en uno de los estilos del metal más pesados, por sí solo, excluyéndolo del nivel de brutalidad del death y black metal, por supuesto. Sus orígenes se remontan entre los 90, con la introducción de los trabajos de los gringos EAR, el cual fue influenciado muy explícitamente por la música de Black Sabbath, esto, añadiendo mezclas del sludge doom, propios de los Melvins, asimismo las bases y estructuras bastante simples de la música drone, apoyados por Lamont Young, Terry Riley, Tony Conrad, entre otros. Con todo esto dicho, estas bases sentadas dieron como resultado, el crecimiento de bandas como Suno, Los Me Gusta Un Poco de Todo Boris, Nadja, Burning Witch, Kanate, Pentemple, etc. Funeral Doom Metal. El Funeral Doom Metal es otro subgénero del Doom Metal, prestando un sonido meramente intenso, denso, bastante lento y emocionalmente agudo, guitarras muy cargadas de distorsión penetrante, los tempos no abandonan la lentitud, un aura ambiental sobrecargada de melancolía desgarradora y, curiosamente, ejerciendo voces guturales / gruñidos, etc. Podemos apreciar un death doom metal, que forma una especie de ambiente denso, incluso diría que casi similares, pero el Funeral Doom contiene características diferentes, como que el Funeral Doom usa la constante interacción de teclados, órganos y sintetizadores, con los que apoyan más ese sonido desolador, depresivo, oscuro y melancólico.
En su haber se encuentran bandas que ocasionalmente se fusionan con el death metal en algunos casos, debido por su naturaleza, densa, pesada y con voces muy al estilo del monstruo de las galletas, fácilmente se acoplan del uno al otro, considerando que el Funeral Doom sí llega al nivel de brutalidad, a la par del death. Como ya es de costumbre, a principios de los 90 se vieron grupos que se presentaban con un sonido algo distintivo, pero usando el doom metal como motor creativo y sin embargo, bandas antecesoras del Funeral Doom, se vieron como Cathedral, Winter, Paradise Lost, hasta Disembowelment y Autopsy, grupos quienes usaban tempos y cambios repentinos abruptos del death metal, pero incorporando sonidos, puentes, estructuras y cortes con toques bastante desalentadores, una resonancia excelente que más tarde aparecería como una opción refrescante, en ese momento. De entre 1995 hasta los 2000, surgieron bandas que establecieron estas inspiraciones en formas de bandas ya citadas, mostrando un sonido densamente brutal y atmosférico, con bandas como Esoteric, Skepticism, Los Memorables Evoken, entre otros. Agrupaciones de Funeral Doom Metal vienen siendo A. Mournful Congregation, Colosseum, Tergoton, Catacombs, Don BS, etc. Stoner Metal. Con el Stoner Metal, es la combinación del Doom Metal con las bases, elementos y técnicas sacadas de la música rock, concretamente del rock psicodélico, y blues rock, pero inclinado bastante al Stoner Rock respectivamente, con lo cual generan un sonido ciertamente un metal que va de entre melódico y heavy, por así decirlo. A mitad de los tempos y compases de la música, el Stoner Metal es en parte un sonido metalero semejante al Sludge Metal, pues ambos subgéneros del Doom presentan varias técnicas lentas, pesadez dura, acompañados de mucha afinación de guitarra bastante baja, sonidos o composiciones groovy y partes de bajos más intensos que el Stoner Rock. Originario de 1990, gracias al sonido raramente denso, cargado con mucha lentitud pesada y ambiente concluyentemente opuesto a la fama de géneros agresivos y veloces, por grupos como Dream Death, Slade, Kius, hasta también entran los Cathedral. Bandas enlistadas del Stoner Metal son Sons of Otis, Boris Randall, Elder, Dawn, King Gizzard y Delisard Wizard, etc. Como curiosidad, la actividad popularidad más notoria del Stoner Metal, fue de entre la década de los 2010, específicamente de entre los años 2015 y 2017, respectivamente. Sludge Metal. Como dije anteriormente, el Stoner y Sludge Metal van casi de la mano, con lo que la situación con dichos subgéneros suele asemejarse casi enteramente con el mismo problema con el Viking y el Pagan Metal, pero se pueden diferenciar por lo siguiente. El Sludge Metal posee el mismo patrón sonoro del Stoner Metal, pero la trayectoria del Sludge es que hereda la lentitud rítmica del Doom convencional, con los instrumentos densamente lentos, además de presumir una distorsión muy ahogante y el aura meramente depresivo a la par. Sin embargo, el detalle y la diferencia del Sludge Metal es el hecho de que incorpora elementos agresivos, propios del hardcore punk, incluyendo las voces ásperas, correspondientemente. Además de la música hardcoreta, se juntan también ingredientes de otros géneros, tales como el ya citado Stoner Metal, el punk rock y el noise rock, acompañados de los ya típicos temas melancólicos y pesimistas. A principios y a mediados de la chingona escena de los 80, en la escena californiana, bandas protagonistas madafacas como Black Flag y Flipper, tocaron en un momento pistas que en sí es música agresiva y rebelde, pero con la incorporación de tempos y ritmos ralentizados, con riffs denominados doomy, señalando un sonido relativamente sucio y asemejándose a una resonancia deprimente. Si bien desde que habían hecho las susodichas técnicas musicales, he de decir que el impacto que llevó al Sludge Metal a su máximo esplendor, fue el segundo lanzamiento de los Black Flag, My War, 1984, donde fueron más conscientes del sonido, que hicieron y catapultaron esas bases y fusión de agresividad punkera, a la par mezcla lenta y deprimente. Tomaron esto como la columna vertebral, pero su identidad se vio reforzada por la escena del grunge allá por Washington, escena que fue adoptada por los Melvins, quienes debutaron en 1987 con su disco, Glue Porch Treatments, como el primer trabajo sludge metalero. Desde 1990, Nueva Orleans y Luisiana fueron los lugares con mucha fuerza sludge metalera, apareciendo bandas como Eyeate God y Crowbar, por ejemplo. El enlistado de bandas provienen los chingones Mastodon, Isis, Neurosis, Dystopia, Grief y los polémicos Acid What. Progressive Metal.
Progressive Metal. El metal progresivo es un subgénero del heavy metal, en donde, los cambios repentinos e improvisados de compases, típico del jazz, ritmos aleatoriamente agresivos, múltiples tipos de amalgamas sonoras, líneas de bajo complicadas, composición compleja, virtuosidad de entre los integrantes, el síndrome de tecnicidad, estructuras de preparación o anticipo musical, la aparición constante y progresiva de los instrumentos, son de esas características que aguarda, posee y se especializa el metal progresivo. Entre su nacimiento, se dio gracias a la enorme aparición de bandas que ejercían mayormente el rock progresivo, por allá de la década de los 70, de entre ellos como Pink Floyd, King Crimson o Rush, por ejemplo, grupos afincados y populares en alrededores de Reino Unido. Con esto en mente, los grupos que más favorecieron al metal progresivo fueron bandas que, además de los ya citados, también fueron bandas de rock progresivo quienes integraron la escritura musical, de ahí viene el motivo de la larga duración en las pistas, de entre ellas hay que mencionar a Led Zeppelin, y eso hasta Genesis, pero también el subgénero orquestó su sonido, con las características de bandas heavy metaleras, con toda su identidad agresiva, pesada, entonaciones épicas, música distorsionada, etc. dio Iron Maiden o hasta Merciful Fate y como no, Black Sabbath. De entre los 80, su notoriedad ha sido bien recibida, pero no fue sino hasta los inicios de 1990, a mediados, finales e incluso los 2000, el metal progresivo pasó del fenómeno volcán, explotando aún más y abarcando muchas fusiones de entre cada tipo de metal en general, donde salieron agrupaciones técnicas como Kensuche, Watchtower, Fates Warning, Shadow Gallery, entre otras. Gente popular y técnicamente genial son, Dream Theater, Simon y Décimo, Liquid Tension Experiment, Threshold, Nevermore, Outworld, Opeth, etc. Gent. Bien. Ante este susodicho subgénero del metal progresivo ya en definitiva nos estaríamos yendo por caminos meramente ajenos al heavy tradicional, y verán por qué. El Gent es una subrama del ya dicho metal progresivo en el cual la estructura musical en instrumental gira en entorno más grave, al estilo groovy, con bastante distorsión, un ritmo musical lleno de constantes cambios y barra o técnicas complejas, denominado con el término polirritmias, al igual que erráticas, junto con un estilo de canto casi igual que el groove metal, pero no tan contundente, solamente ruidoso por así decirlo, añadiendo toques del thrash, como el palm muting. Con los instrumentos la guitarra eléctrica toma igualmente el protagonismo, en el cual en el Gent se usa como por defecto guitarras de entre 6 hasta 8 cuerdas, por no decir que hasta 24, dándole ese sonido intenso y distintivo, a comparación del heavy ya acostumbrado. Comenzado en los inicios de a mediados de los 90, el Gent tuvo su pequeña y humilde aparición, donde el grupo estimulante, los suecos Meshuggah, una banda quien tuvo sus inicios bastante complejos, con un thrash groove metal muy técnico, mostrándose con su segundo disco, Destroyer As Improve, 1996. Se dice que este disco, es la combinación del sonido y estilo trasero, muy a lo Metallica, mezclado con Pantera por lo pegadizo, rítmico barra agresivo y Fear Factory por las corrientes industriales barra electrónicas, dando a luz esta banda con una resonancia bastante híbrida. Pero para el Gent no sería relevante sino hasta los 2010, acompañados con más gente interesada como Animals as Leaders, Peri Peri, Veil of Maya, Monuments y muchas otras más. De entre estos años, también lo mezclarían con otros sonidos populares del por aquel entonces, como el metal alternativo, el metalcore, entre otros como el deathcore, post-hardcore, etc. De entre el Gent, emergen agrupaciones como Architects, Dianova, Carbon, Cobon, Sistema, el proyecto Gringo Bulb y la banda pionera, Meshuggah. Como curiosidad, el término Gent viene por parte del vocalista barra guitarrista Frederick Tordendal, describiendo el sonido que sueltan sus guitarras. Industrial metal. El metal industrial, es caracterizado por su alto enfoque de armonía y poderosos riffs bastante heavy metaleros, muy sencillos, potentes pero sencillos, a comparación de otros derivados y barra o técnicas metaleras, incorporando una estructura muy simple pero efectiva. Sin embargo, el metal industrial también protagoniza los sintetizadores, samples y teclados como ningún otro, con aditivos electrónicos prestándose como con un sonido meramente asequible.
Con su estructura simple y constantemente repetitiva, baterías pronunciadas pero igual de escritura musical normal, se añaden toques de canto algo variados, de entre ellos pueden ser desde cantos algo distorsionados, agresivos muy al estilo Gooby, o también se meten variables como un himno no definido, pues la mayoría de vocalistas del metal industrial suelen cantar a una manera diferente del resto, esto porque interpretan y narran las canciones de manera personal, por lo que veríamos al metal industrial como una fuente de submetal bastante modificable en ese aspecto. Muchos dirían que Fear Factory dio el gatazo del metal industrial, no obstante no fue la primera banda industrial en meter heavy metal con electrónica. Sí le dio el empuje creativo y fresco, pero la subrama dio su nacimiento en 1980, cuando los gringos Ministry se dieron a conocer. De hecho en sus inicios no eran tan heavy metaleros, solo ejercían la música del New Wave. Posteriormente influenció una nueva corriente metalera, ya que al ver su estilo tan agresivo y el hecho de haber observado la fama del thrash metal tan puro y duro, combinaron la música electrónica con partes agresivas correspondientes del heavy metal. Luego le sigue pisando los talones los Godflesh, trayendo consigo elementos de atmósfera oscura, lenta, cruda y sobre todo, pesada, derivados del sonido, y las tendencias que dejaron grupos rockerillos / experimentales, como Liteouse, Swans y los inicios de los estadounidenses Killing Joke. En los 90, como ya se lo saben, aparecen nuevas tendencias en forma de grupos, como los Nine Inch Nails, con el trabajo Broken y Psalm 69, de Ministry. Se introducen nuevas fusiones con el groove y death metal, además de nuevas orientaciones como Strapping Young Lad, Marilyn Manson, etc. Grupos del metal industrial son The Project Hate MSM-6X, Nail Bomb, White Zombie, los posteriores trabajos de Prone, Emigrate, Pitch Shifter, y como no, los muy reconocidos germanos Rammstein. Symphonic Metal. Alrededores de los 90, hubo una serie de mucha suavización musical, el death fue uno de los sonidos más afectados, por lo que surgieron una legión de bandas que al arrebato brutal, decidieron optar por tocar metal gótico, siendo más tolerable y sin dejar los mensajes algo fuertes. Es en este momento, donde aparece una banda que irrumpe no solo tocando gothic metal, sino que, rodeado de varios instrumentos de ópera y la inclusión / influencia de la música orquestal, surge el metal sinfónico. El symphonic metal, basado por la composición del metal gótico, es un subgénero que opta por el enfoque de unir los instrumentos tópicos del heavy metal, combinado con los elementos de la música de orquesta y música clásica, asimismo de su inspiración de la ola del rock sinfónico, surgido de entre a mediados de los años 70, donde es acompañado con coros teatrales y voces femeninas bastante curtidas, dando una música muy repleta de pesadez y elegancia musical. De entre 1993 hasta 1995, la banda sueca Therion fue la pionera en haber abierto las puertas a las demás bandas jóvenes a componer un heavy metal que atraería más comercio y suavidad metalera, gracias a sus actos en vivo, donde mostraron muchas de las características de la música clásica y composiciones orquestales. Luego le sigue la escena europea con agrupaciones como Nightwish, Within Temptation y Epica, expandieron esta susodicha subrama, propensa para la comercialidad y añadir que también surgen otras fusiones como el Symphonic Death, Symphonic Black, etc. Entre el metal sónico, aparecen bandas como Xandria, Luca Turgis Dreamcast, After Forever, Diabolus in Musica, Elis, hasta otros como Septic Flesh, Flesh God Apocalypse, Exdeo y Dimmu Borgir, en el ámbito de la sinfonía extrema. Avant-garde metal. El metal vanguardista, aparece dentro de los años de 1980, en el cual el subgénero destaca gran parte de una estructura y escritura musical algo orquestada, introduciendo elementos y composiciones que se hacen ajenos al heavy metal común y la música en general, con un orden musical de manera muy experimental. El término avant-garde, del francés quiere decir vanguardia, obvio, que su definición sugiere que es el avance o la anticipación de una actividad en concreto. Con este significado el metal avant-garde se enfoca hacia la descripción que mencioné antes, donde la experimentación es la respuesta ante el desafío hacia la música y su estructura tan simple y redundante, por lo que aguarda muchas similitudes con el metal progresivo, pero el vanguardismo aposta por instrumentos que recuerdan a la música ópera, clásica y orquestal, en cambio, el metal progresivo es en parte uso de instrumentos modernos, como teclados, samples y pocas ocasiones como violines, pianos o hasta la distribución tan tópica del jazz y muy fuertemente, además de que el vanguardismo no posee ritmos o pasajes concretos, muy abruptos y algo agresivos, no confundir con el breakdown.
originario de los 80 en Europa Central, e incluso otros lugares, apareciendo muchas personas talentosas como Mr. Bungle, Devil Dolto, etc. Sin embargo, y de manera curiosa los inicios de los suizos Celtic Frost también han tenido que ver con el sonido de las bandas de la vanguard, pues muchas de sus pistas contienen sonidos y pasajes bastante disonantes, crudos y cambios repentinos de ritmo, tal como lo hacen las bandas vanguardistas, a pesar de que nunca ha formado parte de esta susodicha categoría. En 1994-2000 se acoplan agrupaciones rebeldes tradicionalmente y experimentales como Unexpect, Arcturus, posteriormente, Ramset, Fantomas, Ad Nauseam, Angisia, Diablo Swing Orchestra, etc. Alternative Metal. Metal alternativo, ok, agárrenselo y bien apretado, que a partir de aquí nos vamos a territorios ya alejados del heavy metal tradicional, aunque no todo en algunos casos. Surgió en los 90, gracias a la inspiración del rock alternativo de apenas los últimos días de los 80, donde el metal alternativo es en parte la rama del metal que se centra en su totalidad hacia voces y sonidos casi meramente melódicos, aunque de vez en cuando mete gritos y gruñidos, pero es escaso. Prefiere posturas de composiciones sencillas y o para nada complejas, dejando en segundo plano la escritura musical del heavy metal tradicional y británico y aceptado más técnicas pegadizas y rítmicas, de tempo medio, etc. También opta por otras influencias musicales antes que el heavy por sí mismo, en el cual mete fusiones y estilos propios del funk, grunge, o hasta punk, la música industrial y otros como el rap y hip hop, con el mismo fin que el rock alternativo, distanciándose de la música mainstream, ofreciendo un sonido alternativo, obvio. Su popularidad arrancó en los 90, pero explotó en los 2000 en adelante, pero los pilares que inauguraron el metal alternativo fueron de entre bandas experimentales, hasta fusiones con la punkera, que como no puede ser de otra, el hardcore punk y el funk metal hacen acto de presencia, bandas como Faith No More, Jane's Addiction, entre otros, figurando en los 80 e inicios de los 90, otorgando un metal algo fresco y pegajoso para aquel entonces. 1990, de entre aquí surgen proyectos famosos como Korn, se los explico luego, Primus, Marilyn Manson en lo industrial, el Met, Staind, en presencias actuales, etc. Bandas fuera de lo mainstream son, Deftones, Soundgarden, Ocean Machine, Bad Brains, Ignorance, Life of Agony, hasta los trascendentales Toll y los trabajos 2000eros y actuales de Catatonia. Funk Metal. Al igual que el metal alternativo, el funk metal es básicamente el funk rock pero recubierto de acero musical, obteniendo muchas de las influencias del dicho subgénero del rock, de los cuales son un pegadizo y rítmico estilo sonoro, con la dureza del heavy metal, centrado en el toque de líneas de bajos, con ascensos y partes constantes, e incluso retenidas, hasta voces meramente melódicas, hasta elementos arrancados de géneros ajenos al rock y del metal, como lo son esas estructuras acompasadas, provenientes del rap y hip hop, además de la inclusión de la distribución del hard rock. Sus expedientes de crecimiento, el funk metal aparece como un movimiento alternativo del alternative metal entre a mediados de los 80, donde grupos famosos por escenas como la música funk, hip hop y hasta el punk, como ejemplo están los californianos Fishbone, hasta el género ska también hizo ubicar el camino del funk metal. Líricamente es bastante amplio, donde las bandas pueden llegar a tocar mensajes, que van desde las fiestas, algo de reflexión, retrospección, o hasta temas serios, como política. En escala de pioneros del funk metal, nuevamente Bad Brains y Faith No More, han sido también los influyentes para este subgénero, que más tarde agarraría forma por grupos como Living Colour, Jane's Addiction, e incluso se citan los Red Hot Chili Peppers, por su estilo tan pegajoso, ritmillo y divertido. Que después en los 90, surgen otra gente como Mordred, mezclado funk con thrash metal y extreme, con el glam, hasta otra gente impactante, Rage Against the Machine, Primus, etc. Bandas del funk son, Infectious Grooves, Mordred, Scatterbrain, Kiko Miko y muchos más. Nu Metal. Uyu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 y banda, agárrenselo pero bien agarrado, porque toca algo muy controversial. El nu metal es, como vimos anteriormente los subgéneros del metal alternativo, el nu metal es la combinación del susodicho metal alternativo, con el funk metal, acoplando las bases y la escritura musical de los anteriores, pero la diferencia es la incorporación de otros instrumentos ajenos al heavy metal más puro y duro, como lo es el teclado y sintetizador, lo que le da un aire totalmente ajeno al metal común, alejándose de los convencionalismos clásicos, además de que el bajo, como en el funk, toma mucho más protagonismo
ritmo, más ritmillo el subgénero que solista, asimismo influenciado de algunos elementos del groove metal, como lo es la modificación de las guitarras, tocadas con distorsión y ritmo algo intenso, sincopado y oscuro, según fuentes, donde promueve la atmósfera y lo pegadizo, optando por cantos melancólicos, raperos y agresivos, hasta combinados con la música electrónica / industrial, el grunge, etc. Sus mensajes no son para nada explícitos, más allá de decir fuck you, pero tocan cosas como problemas internos, traumas personales, agudeza, crítica social, incauto ante la sociedad, sentimientos, algo de, no sé, locura, por decir otros ejemplos. Lo controversial del nu metal proviene a mediados de los 90, que junto con el grunge, fueron donde ascendieron a pasos agigantados, pero gran parte de sus pequeñas raíces musicales vienen de bandas que nacieron en los 80 ya habladas, Faith No More por su experimentación heavy metalera, Helmet por unir el metal alternativo con el groove, dándole una identidad aguda y agresiva, y Rage Against the Machine por sus compases raperos y pausas pegajosas. Pero la banda quien mundialmente se comenzó a hablar, fueron las palomitas californianas Korn, con su homónimo de 1994, que luego se sumarían gente del mainstream moderno, Limp Bizkit, Sichea, entre otros. Que luego en los 2000 aumentaría su fama mucho más grande con bandas tan depravadamente y asquerosamente populares, Disturbed, supuestamente System of a Down, Left, Exilia, Otet, no me equivoque, Mudvayne, Powerman 5000, Nothing Phase, Slipknot, Linkin Park, etc. Bandas cuestionadamente metal, son, Drowning Pool, Rebelle, One Minute Silence, Crawlblind, Static X, Spinesank, Saliva, Coal Chamber, The Union Underground entre muchos más. Rap metal. El rap metal, una variación del metal alternativo que frecuentemente usa elementos de la música rap y hip hop, con un ritmo de medio tempo, que destacan composiciones pegadizas, mucho más que el nu metal y funk metal ciertamente, con líricas que atacan a la política y sociedad a diestra y siniestra, características agresivas, correspondientes al punk, carencia de pasajes solistas de guitarra, mayor enfoque en el compás, uso constante de sintetizadores, voces raperas / agresivas y una vestimenta enferma pandillera. Basado por la fama del rock rapero, a finales de los 80, el rap metal se unió poco después de la gran manifestación del metal alternativo y sus variantes, pero lo que retumbó su apogeo, es debido a la masiva ola de bandas del heavy metal en particular. Sin embargo, el género se inclinó por referencias musicales de otros artistas de por ese entonces, como el caso de los neoyorquinos Beastie Boys, quienes metieron partes hip-hoperas agresivas, además de elementos del hard rock, a la par con la pesadez metalera, de bandas como Judas Priest y Black Sabbath. Que hasta Led Zeppelin también tuvo que ver con el crecimiento del rap metal. Pero lo que detonó más su inspiración fueron la colaboración de Anthrax con Public Enemy, en eventos que combinaron su música y producción, dando paso a la mezcla tan extraña pero curiosa del rap y nu metal. Entre los 90 Ice-T, Rage Against the Machine y Body Count se convirtieron en bandas clave para el futuro sonido del rap metal, sentando varias bases que ayudarían al subgénero a desarrollar su identidad pegajosa agresiva. Las bandas que ejemplifican el reggaeton con guitarras son, Rebelle, Fonder, Censer, Etown Concrete, Biohazard, Sucrapumo, etc. Grindcore. Alrededor de los años 80, donde el thrash y death metal se estaban haciendo forma, en medio de ellos, surgió un subgénero que rompería todas las bases musicales y estructura estándar de entre todas, por supuesto es el grindcore. En Reino Unido y Estados Unidos, comenzaron a aparecer una cadena enferma de bandas que comenzaron a producir una música que fue afectada por el sonido de géneros vecinos populares de entre la década de los 80, ofrecieron un estilo musical en el cual es protagonista por las siguientes características, entre las técnicas ya vistas, emerge la velocidad cruda y desenfrenable, distorsión de death metalera, orientación salvaje muy al estilo del hardcore punk, con la batería, aparte de preservar los blast beats, también aplica otros métodos como los skunk beats, tocado con voces para nada melódicas, y 100% crudo agresivas, añadiendo también el tremolo picking, groovy down picking, etc. Grupos inspiradores, quien formaron gran parte de este estilo tan absurdo y rompe oídos, se enlistan artistas como Possessed, Slayer, Celtic Frost, en el mundillo del metal extremo, mientras que otras bandas más obsesionadas con el punk como Cryptic Slaughter y Seige, construyendo esos elementos tan agudos y asquerosos del grindcore, esto y también los rockerillos experimentales Swans, hicieron de las suyas para engendrar esta abominación hecha música.
Varios grupos polémicos aparecieron, de entre ellos son Napalm Death y Carcass, los fundadores del grindcore en lo absoluto, y a la vez más populares, pero antes de ellos, aparecieron los Repulsion, una banda pilar clave para los grupos posteriores. Con las bases del punk y el reciente death metal, no solo se suma gente a la fiesta, asimismo nacen otras variantes del grindcore, que se tocarán más adelante. Terrorizer, Nuclear Death, Anal Cunt, Brutal Truth, Azuki y muchos otros más empezaron a poblar este articular y racional género. Las personas más destacables y que sirven de ejemplo del grindcore son Pig Destroyer, Lockup, citando a medias a los death metaleros progresivos grindcoreros Cattle Decapitation, Anal Natrak, Insect Warfare, Niles, Unse en Terror, los mexicanos Brujería, Machetazo, etc. Gore Grind. El primer subgénero del grindcore, el Gore Grind. El gore grind es la respuesta ante la fusión experimental, influenciado por las bases y riffs muy a lo death metal, con voces más desgarradoras y absurdamente graves, como lo explica la Wikipedia, hechas en tonos de octava para abajo, dando unas vocales que dan la impresión de que el vocalista está vomitando los órganos principales. Los instrumentos navegan por una tendencia de ritmo lleno de cólera bastante veloz, más que en el death metal y grindcore. Con las líricas que tocan, se enfoca totalmente en, obviamente como lo dice el título del subgénero, de temática gore, mutilaciones, asesinatos, masoquismo, brutalidad, terrores o la obsesión de enfermedades, patologías, putrefacción, violencia absurda hacia el cuerpo humano, medicina forense, muy a lo Carcass, o hasta parafilias, pero de eso es para otro subgénero del grindcore. El gore grind nació gracias a la pareja Brutal, por un lado, y como dije anteriormente, Carcass influyó al subgénero, gracias por la temática de medicina forense, además de la estética visceral, y muy gore con su primer trabajo, Reek of Putrefaction, 1988, que además otorga un sonido realmente contundente y sin sentido alguno de brutalidad. En Estados Unidos, se encontraban los Impetigo, quienes aparte de también ofrecer una temática cruda y explícita, también fueron pioneros en la característica del death metal, pues ellos mismos combinaron el grindcore de Napalm Death con el death más primitivo de a finales de los 80, dándole esa forma tan intensa y extrema, incluyendo también la enorme influencia del punk, sobre todo el hardcore punk. Personas con trastornos graves del gore grind son General Surgery, los mexicanos Disgorge, Exhume, Viscera Infest, Lipoma, Torture, Las Dice of Humanity, Xisma, etc. Porno grind. Similar al gore grind, el porno grind es el siguiente subgénero que, aparte de heredar algunas de las características del gore grind, hacen la incorporación de teclados, jugando más con los sonidos de la electrónica, con un sonido bastante sencillo y brutal. Pero las diferencia, y como lo dice en su nombre, el género toca temas sexuales, de comportamiento pornográfico, sexo explícito, hasta coprofilia y necrofilia. Como subrama distintiva del grindcore es, el sonido más perverso, depravado y asqueroso, que existe dentro de la música heavy metal. Comenzado sus señas de vida, por allá en 1987, con el crecimiento de Carcass, Napalm Death, como pioneros del sonido agresivo, pero donde dio un giro de 90 grados, fueron el trío de bandas ubicadas en Alemania, Países Bajos y otros, como nuevamente Impetigo, así como Spasm, Alien Fucker, apoyados por Cock and Ball Torture, Rompeprop y Wood, siendo este último el que se dio a conocer por primera vez, iniciando su aventura depravada en 1991. Mezclando el grindcore con el gore grind, Cock and Ball Torture con el death metal, mostrando un sonido bastante ilegible y pilar clave para la identidad meramente bizarra y repulsiva. En cuanto con Rompeprop siguiendo las andanzas de Wood, pero aquí ya metiendo varias vocales guturales, modernizando el sonido, llegando de entre pig scares y algo desgarradoras, pero aquí el vocalista intenta distorsionar más a fondo los cantos, incluso metiendo una especie de guturales, que recuerdan a la supuesta onomatopeya de los sacos. Grupos trastornados compulsivos obsesivos son Mucopurulent, Rectal Smegma, Nuclear Vomit, Intestinal Disgorge, Gutalax, Carne, etc. Gore Noise. El gore noise básicamente hablamos de una subrama del grindcore que descaradamente combina elementos del gore grind, el grindcore con la identidad de la antimúsica, respectivamente. Su composición está formada por la distorsión de los subgéneros ya mencionados, pero además otorga unos blast beats y tempos mucho más agresivos y excesivamente veloces, además de una serie de vocales con un tono de bajo mucho más incomprendido y más ininteligible que el brutal death, imitando el proceso o el acto del vómito o regurgitación.
Líricamente tocan mensajes de ultraviolencia y gráfica, muerte, la destrucción casi total del cuerpo humano y sus límites, vamos gente, los tópicos del gore grind básicamente. Creado en los 90, paralelamente con el gore grind, en un momento en el que se empezó a demostrar que había aún más absurdes musical del cual producir y en el que brotan bandas con un sonido bastante ridículo, extremo y con locura. Hablando de los genios incomprendidos de Anal Bird y Last Days of Humanity. Otro detalle del gore noise es que, parece que gran parte de los nombres de los grupos, como si recordasen a Carcass en su máximo esplendor, se inspiran en términos médico-forenses, más que otras líneas de juego de palabras u otras palabras. Con los grupos, mencionamos a Torture, Phiomedusa, Brain Cruiser, Bodies in the Basement, etc. Death Grind. El Death Grind no se quiebra la cabeza enteramente, en cuanto a creatividad y variedad me refiero. Es en resumidas cuentas, Death Metal con Grindcore. Listo. No hay más detalle que incorporar. Con screamos altamente agudos y la bestialidad muy a lo Carcass y Napalm Death, nace el Death Grind. A finales de los 80 veríamos por primera vez agrupaciones que toman como base sonora el Death / Thrash que se estaba haciendo metamorfosis por aquel entonces, llegando a su evolución máxima e identidad propia, junto con el sonido sangra oídos del grindcore, como una estructura diferente a lo que se estaba cocinando la gran mayoría de las bandas. De aquí proviene el sonido de los Terrorizer, Macabre y posteriormente Brutal Truth. Los siguientes serían personas como Misery Index y Exhume, bandas cargadas con unos tremendos breakdown muy a lo Suffocation. A partir de a mediados de los 90, grupos del Death Grind serían Impale, Contrastic, Toho, Morse, Pellet, entre otros. Kyber / Electro Grind. Por lo general, el Kyber Grind es normalmente el sonido estándar del grindcore, con la metida de elementos e instrumentos electrónicos, de entre ellos samples, o hasta archivos MIDI, tomados de por sí con una velocidad algo más contundente, generando una música semi-artificial, con tempos y sonidos de baterías computarizados, hasta toman inspiraciones de la música de 64 bits o soundtracks de juegos clásicos, sonando a una remix de Mario Bros. Estados Unidos fue el país materno del cybergrind, de entre los 90, siendo el exponente más señalado de este cibernético grindcore, Agorapop y Mosebleed, el proyecto musical experimental más hablado de entre la comunidad del grindcore y del underground, por así decirlo. Posteriormente aparecen bandas como Blind Equation, Reek of the Unseen Gas Fumes, Drum Corps, Space Streaking, y Shock the Dog Dog, Land Terror, etc. Y bueno, eso es todo, ojalá y les haya gustado esta serie de géneros del metal, aunque veo que no, jaja. Próximamente nos veremos en una que otra reseña, de alguna que otra banda, o tal vez algún que otro tema, yo qué chingados voy a saber. Hasta luego y que pasen una miseria de vida gente, saludos.